Entonces, hermanos, el tema de hoy es, eres suficiente, eres suficiente. Y bueno, quizás alguien va a decir, ok, bueno, recibí la palabra, soy suficiente, ya me voy. Pero no, eso no es simplemente donde quedamos. Y creo que, espero que ustedes puedan, ya por supuesto queda por toda la predicación, pero quizás vamos a tocar algunos puntos que algunos no anticipan. Pero este tema va bien con lo que aprendimos la semana pasada, hermanos, porque como no somos productos terminados, todos estamos en el proceso, Dios está trabajando en nosotros, pero a veces no sabemos cómo venir al Señor. A veces somos tímidos, a veces no. Ahí estoy. Ahí. A veces no sentimos confortable ir al Señor, venir al Señor para buscar de Él. Y esto es de que vamos a hablar hoy. Vamos a tocar tocar unos temas sobre familia, dinámico de la familia, pero también cómo nosotros podemos venir y buscar del Señor. Y donde vamos, la historia en donde vamos a leer viene de Génesis capítulo 4. Yo no creo que va a estar en la pantalla, entonces espero que tiene su Biblia. Ahí está, ok. Espero que tiene su Biblia con usted. Si no tiene la Biblia como esto, se puede buscar en su teléfono. Pero la historia es bien conocida. Estamos en Génesis capítulo 4 y vamos a escuchar del primer familia de la Biblia. Y es bueno, como como muchos saben, en este año estamos andando por el tema de la familia, ¿verdad? En la iglesia, como somos familia. Entonces es muy bueno que nosotros comenzamos con la primera familia que encontramos en la Biblia. Y es una historia bien conocida. Donde vamos a comenzar es inmediatamente después del primer pecado, como que se dice el pecado original, cuando el pecado entró al mundo, como en la creación del Señor. Y inmediatamente miramos los efectos del pecado, cómo el pecado afectó esta familia de Adán y Eva. Entonces, bueno. Sí, bueno, voy a leer la versión que tengo aquí. Está un poquito diferente, pero ya ustedes pueden seguir. Voy a comenzar en versículo 2 y leer todo hasta 12. Y fue Abel pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Entonces ellos eran los primeros hijos de Adán y Eva, ¿verdad? Sí. Y ahí encontramos a ellos. Versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mas no miró propicio a Caín y la ofrenda suya. Y enseñándose Caín en gran manera, y decayó su semblante. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, no serás alzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano?
Y él respondió, no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano, de tu mano. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. La palabra de Dios. Esta historia, como digo, creo que muchos conocemos la historia de Caín y Abel. Pero es una historia muy triste. Solo pensando, mirando, ya hace unos versículos antes, ya miramos que el pecado, como Adán y Eva hicieron el primer pecado, llegó el pecado en el mundo, y ya casi inmediatamente miramos las consecuencias. Imagínense cómo sentían Adán y Eva, porque como miramos, ellos andaban con Dios en el jardín de Edén, andaban con Dios. Ellos sabían qué bonito era andar con Dios en la creación perfecta de Él. Y ya ellos perdió el jardín, perdió cercanía a Dios, estar cerca de Dios. Pero ya en los próximos versículos, en esos versículos miramos también que el pecado ya destruyó a su familia. Y como no puedo imaginar cómo ellos sentían, porque qué horrible, cómo el pecado destruye. Y no sé cómo ellos podían sentir en esos momentos, a ver lo que pasó. Pero ahí estamos. Y vamos a hablar poquito de Caín. Vamos a comenzar ahí. Porque no sé si ustedes, en mi experiencia, cuando he estudiado esta historia, como digo, hemos aprendido esa historia muchas veces enseñamos de Caín, hablamos de Caín, de lo que él hizo. Entonces vamos a comenzar ahí, pero hay mucho más que podemos aprender. Pero comenzamos con lo que Caín hizo y que básicamente que él hizo malo. Dios recibió, miramos en la historia que Dios recibió la ofrenda de Abel, su hermano, pero no lo recibió de Caín. Y él, cuando se pasó, se enojó. Y creo que podemos decir que fue celoso de su hermano. En lugar de ser feliz, en lugar de ver cómo Dios recibió la ofrenda de su hermano, en lugar de ser feliz por su hermano, en lugar de quizás aprender de su hermano, decir, bueno, hermano, ¿qué hizo para que yo lo pueda hacer lo mismo? En lugar de eso, él se enojó y fue celoso. Y bueno, más de eso, en lugar de evaluarse mismo y también en lugar de escuchar el consejo de Dios, porque cuando él enojó, miramos en la historia que Dios dio a él un consejo. Dice que tú tienes que no permitir que este pecado te domina. Pero él también no escuchó el consejo del Señor y él permitió que el enojo se dominó a él. ¿Y qué fue el resultado? Bueno, el resultado fue el primer homicidio que miramos en la historia de la humanidad. Algo horrible. Pero la verdad es que en el pecado de Caín, en esa historia, podemos ver cómo digo, qué rápido el pecado corruptó la creación de Dios. Y miramos hasta hoy en la humanidad la misma cosas similares, los efectos del pecado, ¿verdad? Ya podemos decir que competencia, quizás, no sé si se puede describir como competencia entre Abel y Caín, como quizás de la perspectiva de Caín, miró que estaba compitiendo con su hermano.
Pero ya así andamos hoy en el mundo, como andamos. Así es la vida, ¿verdad? En inglés se dice que hay una frase, un dicho que dice, it's a dog eat dog world, como que es por decir que para ganar en la vida tú tienes que pisotear a los demás, los que están a su lado, la persona que está en competencia contigo. Si quieres ganar dinero, si quieres ser alguien en la vida, si quieres ser rico de influencia, como sea, pues bueno, podemos hablar de políticos, todas esas cosas. Ya miramos los efectos del pecado, cómo el pecado ha afectado la humanidad y cómo el pecado ha se corruptió la creación de Dios. Entonces esos son los productos del pecado: el enojo, celo, y la muerte, por supuesto, como hemos leído. Y hay en el Nuevo Testamento, Juan, cuando estaba escribiendo la iglesia y animando la iglesia a amar unos a otros, él mencionó a Caín. Y vamos a leer primero de Juan 3:12, que dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, desde aquí vamos a hablar de Abel. Ahí dice en la palabra que la obra de Abel era justa. Entonces vamos a hablar de él, como regresar a la historia. Muchos, como digo, cuando habla de esa historia se enfoca mucho en Caín y lo que pasó, pero también hay mucho que podemos aprender de Abel. Una cosa que quiero mencionar antes de que hablamos más de Abel es que tenemos que pensar, como dije, que eso era la primera familia que encontramos en la Biblia. Entonces, cuando Abel y Caín trajeron una ofrenda a Dios, ellos lo hizo eso sin nada de instrucciones. En este momento no había una ley, no había la ley de Moisés como pasos específicos para traer ofrendas a Dios. No, nada de eso. Ellos eran los hijos de los primeros humanos. Y yo creo que sus papás, espero que sus papás han compartido con ellos historias de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo era Dios? El creador del mundo. Y ellos dos trajeron una ofrenda al Señor, pero como digo, sin instrucciones, sin nada de que miramos más en la Biblia, porque ellos eran los primeros. Esa es la primera vez que miramos a alguien traer una ofrenda a Dios. Entonces, bueno, como tener eso en mente cuando hablamos de Abel. Y cuando leemos en este versículo, voy a regresar, porque el versículo 4, versículo 3 dice que Caín, Génesis 4, versículo 3 dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. En versículo 4 dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. La única diferencia, la única palabra que es diferente que describa sus ofrendas es que Abel trajo de sus primogénitos. Él trajo lo mejor. Ya veo una hermana dice lo mejor. Amén, sí. Y él trajo de sus primogénitos de lo que Dios le ha bendecido. Él dio no solo de lo que tenía a la mano, pero dio su mejor. Y miramos que su ofrenda fue aceptado, como dice la palabra. Y otra vez vamos a regresar al Nuevo Testamento. En Hebreos 11:4 también habla de Abel. Y esto es un capítulo de la Biblia bien conocido. Decimos que eso es el capítulo de los héroes de la fe. Como ahí está una lista de las personas que miramos
su testimonio, su fe por sus vidas en la Biblia. Si usted no conoce este capítulo de la Biblia, le animo que lo leas porque es un capítulo muy impactante. Pero ahí, para comenzar, en los primeros versículos miramos a Abel, que menciona a Abel. ¿Y qué dice? Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Qué impactante, ¿verdad, hermanos? A pensar, porque eso es la única que conocemos, eso es lo único que sabemos de Abel en la historia. Sabemos que él era hijo de Adán y Eva, y que él trajo esta ofrenda al Señor. Eso es todo. Y que bueno, que fue pastor. Eso es todo que sabemos de su historia. Pero ahí miramos la evidencia de su fe y su testimonio. Y qué bonito, ¿verdad? Me encanta esa palabra, que estando muerto, todavía habla. Ya como el pastor compartió ya al comenzar este servicio, la vida es frágil. Y ya ayer estaba hablando con mi bonita esposa sobre ese mismo tema. Qué frágil es la vida. Ya tengo unos pacientes que están pasando por tiempos difíciles y nunca sabemos. Bueno, por supuesto, Abel no sabía que esto lo va a pasar a él. Nadie sabe. Todos estamos en las manos de Dios y debemos estar preparados, listos. Pero qué lindo ver que Abel, miramos de la historia de Abel, que él era justo ante Dios por lo que hizo, por fe, su ofrenda de fe. Y vamos a hablar, eso es una palabra muy clave ahora que menciona en Hebreos, que él hizo su ofrenda por fe. Entonces, ahora quiero pausar un minuto y hablar, como revisar de qué hemos hablado y tocar un punto que creo es muy importante también para nosotros a entender. Que cuando comparamos Caín y Abel en esta historia y comparamos sus ofrendas, lo que pasó, la Biblia no dice que el problema era su ofrenda que trajo, como específicamente. Los dos trajeron lo que tenía a la mano. Dice que Caín trabajó de la tierra y Abel trabajó como pastoreando ovejas. Entonces ellos trajeron de la ganancia que tenía a la mano. Y la Biblia no dice que eso fue malo. Como digo, la única diferencia que miramos entre los dos es que la palabra de Dios dice que Abel trajo sus primogénitos, su primicia. Pero quiero que nosotros en esta mañana entendemos, hermanos, que nosotros lo que tenemos en la mano es suficiente. Como ellos no tenían que traer nada que no tenía, ¿cómo puedo describir? Ellos no tenían que ir y conseguir una cosa especial para traer a Dios. No, trajeron de lo que tenían. Y la verdad es que todos nosotros tenemos algo que podemos dar a Dios. El Señor no nos pide algo de nosotros que no tenemos. No, Él nos pide que venimos ahí, que venimos con algo, con una ofrenda de lo que Él nos ha dado. Y la verdad, todo lo que tenemos es por Él. Y así hablamos no solo de dinero, podemos hablar de diezmo, ofrenda o dinero, pero eso abarca mucho más. También esto puede incluir nuestros dones, talentos.
Y la verdad es que todos tenemos, como digo, cada uno de nosotros tenemos algo para dar al Señor. Y la verdad es que Dios ha hecho cada uno de nosotros únicos. No sé, algo que me dicen mucho a otras personas, ya cuando han mirado pacientes en la clínica, hay veces hay gente que están buscando de Dios y han visto venir a la iglesia y ellos dicen, muchas veces la gente responde, dice, pero ya no tengo, no soy listo. Ya escucho esto mucho, no soy listo, porque todavía estoy haciendo esto, como anda en pecado, anda haciendo cosas que no debe hacer, y saben, pero la verdad es que Dios nos invita a venir a Él como somos, y nos invita a venir a Él con lo que tenemos. No tenemos que buscar nada más, y no tiene que ser nada complicada, de verdad. Y esas son palabras que quiero, con las palabras que quiero animarles a ustedes cuando meditamos, cuando pensamos en la historia de Abel. Como Abel, Dios nos llama a venir a Él y traer nuestro mejor y traerlo por fe. Entonces, el título de este mensaje es Eres suficiente. Y eso es la razón que puse ese título. No es por decir que somos suficientes y no necesitamos a nadie, que yo puedo hacer todo con mis propias fuerzas. No, la verdad es que en esta mañana quiero quitar cualquier duda que hay, que dice que tú o yo no podemos venir a Dios. Dios nos invita a venir a Él con lo que tenemos y cómo somos. Abel lo hizo y miramos su testimonio, miramos que él, ante de Dios, era justo. Quizás tú sientes como no tienes recursos, dinero, talentos, algo a ofrecer a Dios, pero estoy aquí hoy para decir que sí, lo tienes. Sí, lo tienes. Hablando de traer lo que tenemos y traerlo con fe, hablando de eso, hay otro ejemplo muy lindo que miramos en la palabra de Dios, que está en el libro de Marcos, en el Nuevo Testamento. Marcos 42. Y otra vez, espero que es una historia bien conocida, pero una historia muy bonita. Jesús estaba con sus discípulos en el templo. Y ahí la palabra de Dios dice, y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos, Jesús les dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Una ofrenda hecho por fe. La pregunta para nosotros en esta tarde es, ¿qué es lo que qué es lo que usted debe traer al Señor?
esa pregunta no puedo contestar. Eso es entre tú y el Señor. Pero como digo, cada uno de nosotros tenemos algo. Y no lo vamos a traer lo que sobra. No lo vamos a traer lo que no queremos. Es como, no traemos las cosas que queremos vender en este yard sale, como las cosas que no queremos ahora. No, traemos los primicios, traemos lo mejor. Traemos nuestro mejor al Señor, reconociendo que todo que tenemos viene de Él. Yo quiero compartirles una historia rápido, porque la verdad es, como digo, somos únicos. Caín y Abel eran diferentes, eran únicos, no eran lo mismo. Y la verdad es que cada uno de nosotros somos únicos. Tenemos diferentes talentos, tenemos diferentes dones, diferentes cosas que podemos ofrecer al Señor. Y quiero compartirles que después de que nosotros casamos, Marlene y yo, teníamos la bendición de servir en algunos viajes misioneros. Y los primeros 2 fuimos juntos, porque no teníamos niños. Fuimos juntos y era una experiencia tan linda servir juntos. Éramos como recién casados y conociendo uno a otros. Yo como estaba aprendiendo ella sus dones, sus talentos. Todavía seguimos aprendiendo esas cosas, ¿verdad? Y era tan lindo. Pero el último viaje que yo coordiné era después de que nació Eli. Eli era un bebito. Entonces, cuando el Señor confirmó el viaje y todo, el Señor estaba poniendo todo en orden, sabíamos que ella no podía ir. Ella estaba embarazada y ya llegó el bebé y el viaje era como 3 meses después. Y después de este viaje, yo recuerdo cuando regresábamos, cuando el equipo regresó del viaje y estábamos compartiendo todo lo que Dios ha hecho, todos los testimonios del viaje. Después mi esposa me estaba preguntando, dice, pero ¿cómo fue su experiencia? ¿Cómo fue todo? Yo dije, de verdad, este viaje me enseñó tanto, te necesito. Porque hay áreas en que soy fuerte. Hay talentos que tengo, hay cosas que puedo hacer bien, pero cuando una persona que trabaja a mi lado, que ya está fuerte en las áreas en que soy débil, cuando ella no está, es muy obvio las áreas en que soy débil, en que necesito ayuda, en las áreas en que ella me ayuda y es para mí una bendición. Y la verdad también debe ver la iglesia trabajar así. Como debemos ver en los demás, en nuestros hermanos en Cristo, mirar sus dones, sus talentos y animarnos unos a otros. Traer esos al Señor, da eso al Señor. Como sea, como algunos de nosotros somos buenos quizás en negocio, como en nuestra profesión, como bien educado, pero también tenemos dones en evangelismo, en enseñar. Se puede, bueno, la lista está muy larga. La música y ya se puede describir todo eso. Pero la verdad es que cada uno de nosotros tenemos talentos. Y debemos ver en nuestros hermanos en la iglesia los dones y talentos que Dios ha dado y animarles en eso, confirmarlo. Si usted mira a alguien como un don, un talento en alguien, dígalo, hermano, lo veo en usted esto, y anímalo a seguir creciendo en esto y usarlo para la gloria de Dios. Bueno, para ir terminando, es muy importante cuando hablamos de la historia de Caín y Abel. Es muy importante que recordamos, bueno, he dicho muchas veces, pero es muy importante todavía, que recordamos que esto fue la primer familia. Esto fue el inicio de la historia de ser humano. Y miramos, sí, los efectos de pecado. Miramos
como el pecado destruyó una familia. Qué dolor viene por el pecado. Miramos todo eso, pero así no terminó la historia. Es muy importante por nosotros a recordar, porque cuando Abel buscó a Dios y vino a Dios con su ofrenda, como dice la palabra, vino por fe y fue justificado. Él, como digo, sin instrucción, sin nada de dirección, solo trayendo lo que tenía en la mano por fe, él estaba dando un pequeño ejemplo para nosotros de lo que va a venir. Porque ahí miramos, como él no sabía en ese momento, pero nosotros ahora sabemos cómo termina la historia, y que eventualmente llegó Jesús, que fue el sacrificio perfecto, la ofrenda, por decir la ofrenda perfecta, por la justificación de todo el mundo, para restaurar toda la humanidad a Dios su creador. Y Abel no sabía todo eso, como digo, él tenía una vista limitada, pero todavía por su fe fue justificado. Pero nosotros sabemos, sabemos el resto de la historia. Entonces, eso es algo muy importante que entender. Y cómo el pecado corruptó la creación perfecta de Dios. Tenemos que recordar que Cristo vino para restaurar lo que el pecado corruptó. Por eso decimos que todos como cristianos tenemos el ministerio de la reconciliación. Eso es un ministerio que solo podemos hacer por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Jesús tenemos un recurso que Abel no tenía acceso. Pero quiero recordarles que como Abel, es importante que recordar que podemos traer a Dios lo que tenemos. Lo que tenemos a la mano. Y que todos nosotros tenemos algo a traer al Señor. Pero en Cristo, que es mucho más, eres suficiente para venir a Dios. Esta separación que miramos cuando el pecado separó a Adán y Eva de su creador, esta corrupción de la creación de Dios, Jesús vino para restaurar. En Cristo encuentras reconciliación con Dios y libertad del pecado. Y Cristo llama a cada uno de nosotros a venir a Él como somos. No venimos a Cristo como esperamos ser. No tenemos que esperar hasta que estamos bien penados, estamos ricos, con buenos zapatos o como ropa de moda. No. Jesús nos invita a venir a Él como somos, con lo que tenemos. Y en Él encontramos libertad del pecado. En Él encontramos restauración con nuestro Dios. En este mundo ya todavía miramos los efectos del pecado. Ya experimentamos eso diariamente, ¿verdad? En nuestras vidas, ya lo miramos.
hay dolor, hay sufrimiento. Hay en todo eso es una experiencia que toda la humanidad tiene. Miramos los efectos del pecado. Y como hemos escuchado, podemos hacer la lista más larga, pero los resultados del pecado, la fruta del pecado, como hoy hemos aprendido, es celo, enojo, muerte, mucho más, dolores. Pero la fruta de una vida que ha sido restaurado por Jesucristo es ¿qué? Amor, paz, gozo y mucho más. Quiero animarles en esta mañana, hermanos, que sus talentos, sus dones son únicos. Usted es una creación único de Dios. Y como decimos, somos en proceso, como aprendimos la semana pasada. Estamos en proceso. Dios está trabajando en nosotros. Pero quiero animarles, hermanos, si usted no conoce a Dios, puede venir a Él como es, cómo está en su situación. Si no conoce a Dios, Él te invita a venir. Pero nosotros que conocemos al Señor, quiero animarles, hermanos, que Él nos invita a traer lo que tenemos a la mano. Y así Él va a seguir trabajando en nosotros, formando a nosotros, mejorando, madurando a nosotros, para que podamos ver más y más como Cristo. Y cómo esto va a haber, como ya he mencionado, en el cuerpo de Cristo, si nosotros, mientras que nosotros crecemos, mientras que nosotros maduramos, mientras que Dios trabaja en nuestras vidas, ¿cómo va a haber la iglesia? No va a haber celo en la iglesia, no va a haber competencia entre los hermanos, como lo que pasó con Caín y Abel. No, en la familia de Dios vamos a ver unos a otros animándonos en nuestros talentos, nuestros dones, animándonos en el Señor para la gloria de Él, para servir a Él con lo que tenemos. Entonces el mensaje, la palabra para nosotros hoy, en esta tarde, es que en Cristo somos suficientes. En Cristo eres suficiente. En Cristo nosotros somos suficientes y podemos ser la familia de Dios que glorifica a Él, en que hay restauración, en que hay libertad del pecado, del dolor.